Buenas chicos. Vamos a continuar hoy con la clase. En esta parte lo vamos a hacer de manera síncrona. Vamos a ver la parte teórica del tema número 3, que es de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos o también llamado volúmenes de control. Entonces vamos a ver cómo aplicar la primera ley a estos sistemas como se muestra acá en esta figura, ¿no? A estos sistemitas. Entonces comenzaremos de manera primeramente teórica. ¿Qué es lo que tenemos que entender para poder aplicar esto? Básicamente, la primera ley de la termodinámica que ya habíamos conocido hasta el momento, lo habíamos hecho para sistemas cerrados, sistemas en el cual no había un flujo másico que esté entrando o saliendo de mi sistema. Por lo tanto, si yo quiero considerar un volumen de control, automáticamente este va a ampliar mi análisis. Por lo tanto, en este capítulo se amplía el análisis de energía a sistemas en los que hay flujo másico a través de sus fronteras, es decir, volúmenes de control, con un énfasis particular en sistemas de flujo estacionario. Entonces, como va a haber un flujo másico que está entrando o esté saliendo, necesariamente tenemos que conocer qué es la conservación de la masa. Bueno, la conservación de la masa nos dice lo siguiente. Nos dice que es la masa que está entrando menos la masa que está saliendo, y esto es igual al cambio el cambio de la masa dentro del volumen de control. Y esto también se lo puede colocar como masa final menos masa inicial. De esta forma nosotros podemos representar la conservación de la masa. Por lo tanto, si yo tengo acá un volumen de control en el cual vemos que hay una entrada de flujo másico M1 y flujo másico M2, al final de esto debería salir un flujo másico final. En esta ecuación me está diciendo que va a haber un cambio dentro del volumen de control, pero en esta imagen que vemos acá, mostramos que el flujo másico 3 va a ser la suma de estos dos flujos másicos. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, vamos a llegar a esta conclusión debido a lo siguiente. Como estamos haciendo un énfasis a flujos estacionarios, por lo tanto estamos diciendo que cuando un flujo es estacionario, me está diciendo que el cambio del flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual a la derivada de la masa dentro del volumen de control respecto del tiempo. Entonces, cuando yo considero un flujo estacionario, mi derivada de la masa o el cambio de masa dentro del volumen de control en un respectivo tiempo va a ser igual a cero. Por lo tanto, si yo asumo esta consideración, vamos a ir un poquito más adelante, vamos a decir que esto es igual a cero. Muy bien. Una vez que yo considere que esto es igual a cero, en esta ecuación va a terminar siendo esta de acá. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que el flujo másico que está entrando va a ser igual al flujo másico que está saliendo. Un claro ejemplo es este que vemos acá. Si se dan cuenta, hay un flujo másico que está entrando, que es flujo másico 1. Y hay un flujo másico que está saliendo, que es el flujo másico 2. Por lo tanto, debido a que yo estoy considerando un flujo estacionario, yo puedo decir que mi flujo másico 1 va a ser igual a mi flujo másico 2, porque estoy considerando que no va a haber cambios dentro de mi volumen de control, lo cual es una manera más sencilla de poder analizar los volúmenes de control. Muy bien, una vez que ya conocemos esta parte o esta sección de la conservación de masa para sistemas de flujo estacionario, esto lo podemos empezar a generalizar para varias entradas y varias salidas. Es decir, podemos decir, si tenemos más de una entrada, como es en este caso, tenemos un flujo másico 1 y un flujo másico 2, entonces yo digo la sumatoria de los flujos másicos que están entrando. Digo, flujo másico 1 más flujo másico 2 es igual a la sumatoria de flujos másicos en la salida, pero en este caso solamente hay una salida, ¿no?
Entonces yo digo que este es igual a flujo másico 3. De ahí que al final mi ecuación va a terminar siendo esta de acá, que mi flujo másico 3 había sido igual a mi flujo másico 1 más mi flujo másico 2. Si es para una entrada y una salida, ya sabemos. Muy bien. Hasta este punto ya hemos visto qué es la conservación de masa y cómo lo vamos a manejar nosotros cuando hablamos de un flujo estacionario. No habíamos mencionado, pero el flujo másico se define como el caudal, vamos a decir, como el caudal multiplicado por, perdón, es el caudal dividido sobre el volumen específico. Entonces, por una parte, yo tengo que este es el caudal, no se olviden de eso, o que es el flujo volumétrico, y por otra parte, que esto es una densidad. Si yo lo multiplico por la densidad, me quedaría esta ecuación. Por lo tanto, yo diría que mi flujo másico es la densidad por el flujo volumétrico. Pero si yo quisiera representarlo en unidades, o bueno, en una propiedad que hemos conocido este semestre, en esta materia, yo puedo decir que mi flujo másico es igual al flujo volumétrico dividido sobre mi volumen específico. Y mi ecuación sería cualquiera de estos dos. Por otro lado, yo sé que mi flujo volumétrico es igual a mi velocidad por el área, ¿no? Entonces, con esto yo ya tengo una forma de encontrar el flujo volumétrico, que es muy sencilla y ya la conocíamos también, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones que también debemos conocer. Muy bien, una vez que ya realizamos el flujo másico, o perdón, en la conservación de masa, podemos pasar a la conservación de la energía. Si bien en el anterior capítulo habíamos mencionado que la energía que está entrando menos la energía que está saliendo es igual al cambio de energía dentro del sistema, ¿no? Y habíamos visto que hay diferentes tipos de energía de transferencia y también de energía que se almacena. Las energías que se están almacenando normalmente son cinética, cinemática y potencial. Ahora, debido a que habíamos visto en el anterior capítulo, vemos que hay energías que se transfieren, tales como el calor, como el trabajo. Y aquí se añade algo, se añade la masa. Porque cuando consideramos un volumen de control, mi flujo másico o mi fluido que está atravesando mi volumen de control va a tener una entrada y, o puede tener varias entradas y puede tener una salida o varias salidas. Por lo tanto, sí va a haber una transferencia de energía debido a la masa. Y una vez que ya tenemos esto, podemos generalizar nuevamente esta ecuación de acá. Para unidades de energía, tenemos la misma ecuación en kilojoules. Si quisiéramos expresarlo en potencia, lo único que cambia es que es ahora el flujo de energía que esté entrando menos el flujo de energía que está saliendo. Y esto es igual a la derivada o al cambio de energía del sistema respecto del tiempo o de la derivada del tiempo. Y esto me va a dar en kilowatts. De todas maneras, cuando yo analizo un flujo estacionario, nuevamente yo digo que mi cambio de energía dentro del sistema respecto del tiempo es igual a cero. Por lo tanto, de esta ecuación de acá, me quedaría esta ecuación de acá, en la cual yo digo que mi flujo másico que está entrando menos mi flujo másico que está saliendo es igual a cero. Por lo tanto, no estoy considerando la energía que se está perdiendo en mi sistema, simplemente las energías que están entrando y saliendo de mi sistema, que en este caso ya no sería un sistema cerrado, sino es un sistema abierto o también conocido como un volumen de control. Muy bien, si yo tengo un sistema, vamos a decir, un volumen de control, yo tengo que entender que al igual que en el anterior capítulo habíamos visto, tendríamos, bueno, tenemos en realidad que mi calor, que voy a tener un calor de entrada y puedo también tener un calor de salida. Lo mismo pasa para el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso es flujo calorífico de entrada y menos el flujo calorífico de salida. También puedo tener trabajo o en este caso potencia. Hay una potencia de entrada y una potencia de salida. Y esta es la energía que es transferida por la masa.
energía transferida por la masa en la entrada menos la energía transferida por la masa en la salida. Y ahora el gran problema, o tal vez el gran lío ahora, es entender cuál es la energía que está, vamos a decir, cuál es la energía que está transfiriendo la masa. ¿Qué tipo de energía maneja la masa o qué tipo de energía almacena? Si bien ya sabemos qué tipo de energía almacena cada fluido, en este caso vamos a ver que a pesar de que vamos a tener la energía interna, la energía cinemática, la energía potencial, ahora también vamos a tener algo que lo vamos a conocer como la energía de flujo. Por lo tanto, la energía transportada por la masa va a ser igual de la siguiente forma. Como ahora ya tenemos una energía del flujo, es decir, que un fluido está atravesando mi volumen de control, por lo tanto, este fluido está, junto con él mismo está llevando energía, ya sea energía interna, energía cinemática, energía potencial, y ahora la que vamos a conocer es la energía de flujo, que se lo calcula, si quisiéramos en forma de trabajo, sería por presión por velocidad. Pero si quisiéramos por unidad de masa, es decir, trabajo minúscula, va a ser la presión por el volumen específico. De aquí, bueno, en este caso sería volumen, ¿no? Presión por volumen y presión por volumen específico. De acá ya tenemos un tipo de energía que es la de flujo. Si bien tenemos y conocíamos un fluido, normalmente transporta todos estos tipos de energía. Transporta una energía interna, transporta una energía cinética, transporta una energía potencial cuando el fluido está estático. Pero cuando el fluido es dinámico o está en movimiento, tenemos una energía de flujo debido a que ahora mi fluido se está moviendo. Por lo tanto, si vienen de manera estática o cuando el flujo está quieto, tendríamos estas tres energías, que sería la energía interna, la energía cinemática o cinética y la energía potencial. Entonces ahora, debido a que mi fluido está en movimiento, voy a tener una energía de flujo debido a la presión por mi volumen específico. Por lo tanto, ¿cuál es la energía que va a transportar la masa? Es todos estos cuatro tipos de energía. Energía de flujo, energía interna, energía cinética y energía potencial. Por lo tanto, haciendo ese análisis, continuando, yo tengo la energía que es transportada por la masa es igual a todo esto. Pero de esto yo veo algo que ya es conocido. Si se dan cuenta, la presión por el volumen específico más la energía interna se definía de esa manera en la entalpía. Por lo tanto, de la definición de entalpía, que la entalpía me dice que es igual a la presión por el volumen específico más la energía interna. O directamente podríamos decir que la entalpía es la energía de flujo más la energía interna. De esta manera, directamente, en vez de tomar en cuenta estos dos, voy a pasarlo directamente a entalpía. Entonces, la energía que es transportada por la masa es θ, y esta es igual a h, que sería la entalpía, más la velocidad al cuadrado sobre 2, más gravedad z, ¿no? Entonces, gravedad por la altura. Y ahora, esto lo evaluamos en ambos miembros, es decir, ahora ya tenemos este θ, pero este θ está en unidades de kilojoule por kilogramo. Lo que yo necesito es energía que ya no dependa, o bueno, en ese caso, energía que esté sin unidades de masa, es decir, en kilojoules, o puede ser también en kilowatts. Por lo tanto, yo digo que la energía que es transportada por la masa es igual a la masa multiplicado por la energía que transporta mi masa. Y si yo quisiera en forma de potencia, yo tengo que multiplicar mi flujo másico por los tipos de energía que está llevando mi fluido, ¿no? En este caso son las que ya habíamos mencionado. Por lo tanto, una vez que ya conocemos esto, en la anterior ecuación, en la primera ecuación, yo voy a llegar a concluir de la siguiente forma. Muy bien. Entonces, yo voy a tener la energía de la masa ya calculada, pero ahora en la anterior ecuación que habíamos visto que tenemos un calor de entrada, un calor de salida, un trabajo de entrada y un trabajo de salida, cuando nosotros hemos hecho el análisis,
nosotros consideramos estos signos. Cuando es en una entrada y cuando es calor de entrada, es positivo. Cuando es de salida, es negativo. Ahora, cuando hay un trabajo de entrada es negativo y cuando hay un trabajo de salida es positivo. Ahora yo lo voy a, vamos a decir que lo voy a agrupar a estos tipos de calores. Voy a colocar directamente Q. Vamos a colocar, permítanme un momento, Q, que es igual, vamos a decir que el calor de neto de entrada es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Y el trabajo neto de entrada es igual al trabajo neto de, perdón, en este caso no es de entrada el trabajo. Normalmente como lo que a nosotros nos interesa es sacar trabajo, por lo tanto decimos trabajo neto de salida, que va a ser al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Por lo tanto, yo voy a quedar en la siguiente ecuación, que decimos calor de entrada menos trabajo de salida o flujo de calor que esté en entrada menos potencia de salida. Y esto va a ser igual, y estos dos miembros lo pasamos al otro lado. Por lo tanto, con ello, esto lo vamos a borrar y hemos explicado de qué manera lo hemos simplificado. Lo paso al otro miembro y yo voy a tener una ecuación como esta de acá, en el cual yo digo que es mi calor de entrada menos mi potencia de salida es igual a la energía que transporta mi masa en la salida menos la energía que transporta mi masa en la entrada, o el flujo de energía, ¿no? Entonces, ahora yo tengo que reemplazar simplemente esta ecuación de acá. Entonces, en vez de esto, yo le coloco flujo másico multiplicado por tita de salida. Entonces yo voy a tener, si quisiera yo esto generalizarlo para varias entradas y varias salidas, lo único que tengo que hacer es aplicar una sumatoria debido a las salidas y entradas que tenga. Si yo tengo una sola salida, entonces coloco esa salida. Pero si yo tengo tres o más salidas, entonces debería colocar las tres hasta cuatro salidas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá. Y lo mismo para las entradas. De ahí que cuando nosotros tenemos una entrada y una salida, me queda esta ecuación. ¿Por qué es interesante tomar en cuenta una entrada y una salida? Si bien tenemos una entrada y una salida, ¿cuál ejemplo podría ser simplemente este? En el cual está ingresando por esta parte y está saliendo por esta parte de acá. Este es mi volumen de control. Lo que pasa es que yo lo enumero, digamos, mi entrada es 1 y mi salida es 2. Listo. Por conservación de la masa, habíamos visto que el flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2. Y al final, ese va a ser igual a un flujo másico M. Por eso yo lo coloco directamente M. Pero también tengo energía que hay en la salida y energía que hay en la entrada, ¿no? Por lo tanto, yo digo que va a ser mi flujo másico multiplicado por la energía que está transportándose en la masa, en la salida, menos la energía que es transportada por la masa en la entrada. Y de aquí yo puedo simplificar las ecuaciones o colocar la ecuación general para poder calcular, tomando en cuenta que acá yo estoy considerando todos los tipos de energía. Por lo tanto, yo digo que es el calor de entrada menos la potencia de salida, y este es igual al flujo másico entre corchetes de entalpía 2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad Z2, menos entalpía 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad Z1. Y de acá yo ya tendría en general esta ecuación de acá, si quisieran usarlo. Pero normalmente en casi todos los volúmenes de control, se considera que la energía cinética es igual a cero y la energía potencial es igual a cero. Por lo tanto, automáticamente estas ecuaciones de acá se van a simplificar, ¿no? Porque son aproximadamente cero. Por lo tanto, al final lo que me va a quedar es que mi potencia de entrada menos mi flujo de calor de entrada menos mi potencia de salida va a ser igual al flujo másico
multiplicado por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Esto va a ser en general para cada volumen de control. A menos que me digan que tome en cuenta mi velocidad o mi energía potencial, yo puedo calcular de esa manera, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos la ecuación, lo único que tenemos que aplicar, o tenemos que aplicar esta ecuación, porque hasta este punto, básicamente, hasta ahí es la primera ley para sistemas de volúmenes de control o sistemas abiertos. Si nosotros queremos llevarlo a una aplicación, podemos llevar a la aplicación de dispositivos ingenieriles de flujo estacionario, ¿no? Entonces, en los cuales hay los siguientes dispositivos. Existen toberas y difusores. Usualmente en las toberas y difusores no hay ningún calor, ni de entrada ni salida, ni un trabajo de entrada y salida, y normalmente se considera que la energía potencial es igual a cero. Y en esta manera vemos también el ejemplo de cómo vemos una tobera o cómo vemos un difusor. El objetivo de una tobera, si se dan cuenta, es, por un lado, todo esto sería, para mi fluido, sería mi área que va a atravesar. Y una vez que sale de la tobera, el área se disminuye bastante. ¿Eso qué quiere decir? Que al introducir en la tobera, voy a introducir con una velocidad 1. Pero al introducir en la tobera, yo voy a subir de la velocidad 1 a la velocidad 2, lo cual la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Para una tobera lo que me sirve es para aumentar la velocidad y ganar otras propiedades a cambio de quitarle el volumen que estaba atravesando en un inicio. Lo mismo pasa con el difusor, solo que el difusor actúa de manera inversa. Si bien la tobera aumenta la velocidad, el difusor lo que hace es disminuir la velocidad. Y si nosotros aplicaríamos balance de masa, como tienen solo una entrada y una salida, puedo decir que mi flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2. Pero cuando yo hago un balance de energías, tengo que tomar en cuenta que no hay calores, no hay trabajos y la energía potencial es igual a cero, o el cambio de energía potencial es igual a cero. De ahí que voy a obtener que la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 es igual a mi entalpía 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y con eso terminaríamos la ecuación para toberas y difusores. Ahora, en estos difusores y toberas, dependiendo de la aplicación, puede que haya un calor de entrada o un calor de salida o una potencia, más que todo calor es lo que podría haber, pero es este el caso, ¿no? Por otro lado, vamos a ver las bombas, turbinas y compresores, que son dispositivos que son muy importantes. Van a verlo un poco más adelante, más materias de mejor forma, estos dispositivos, pero lo que nos sirve o a nosotros nos interesa es que estos dispositivos, ya sea la bomba, la turbina y el compresor, funcionan con flujo estacionario. Funcionan con flujo estacionario. Por lo tanto, acá yo voy a mostrar imágenes. Aquí yo tengo un compresor. Si yo quisiera hacer un balance de masa de mi compresor, como vemos acá, tenemos una entrada y una salida. Yo enumero mi entrada y mi salida. Un compresor normalmente necesita que le coloquen potencia. Necesita tener una potencia de entrada. Por lo tanto, un compresor, al momento de analizar o hacer un balance de masa, yo tengo que considerar que voy a tener una potencia de entrada. Y esta potencia de entrada tiene que ser igual a mi flujo másico multiplicado por la entalpía 2 menos la entalpía 1. En estos dispositivos, en las bombas, turbinas y compresores, normalmente se considera que el calor es igual a cero y el cambio de energía cinética es igual a cero. En caso de bombas, muchas veces el cambio de energía potencial no es igual a cero, pero en su mayoría, para turbinas, compresores, el cambio de energía potencial son igual a cero. Por lo tanto, si yo tengo una turbina, ¿cuál es la diferencia entre un compresor y una turbina? Lo que pasa es que un compresor necesita potencia, pero en cambio la turbina entrega potencia. Al igual que el compresor tiene una entrada y una salida, entrada 1, salida 2.
y lo que me interesa es encontrar la potencia de salida de la turbina. Por lo tanto, como es una potencia de salida, le añado el negativo y coloco menos potencia de salida que ahora, perdón, al momento de realizar estas ecuaciones, yo estoy utilizando la ecuación general, ¿no? Entonces, la potencia de salida menos la potencia de salida es igual al flujo másico de la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces, para estos casos, se podría realizar de esta manera el balance de masa, que sería esto para ambos casos, y el balance de energía ya sea para una turbina y para un compresor. Ahora, podemos tener una bomba. De la bomba, al igual que el compresor, necesita sí o sí una potencia de entrada para poder trabajar. Y de acá podemos tomar también en cuenta la energía cinética, debido a que hay una variación en la entrada y en la salida de mi tubería, ¿no? Entonces esas cositas sí son importantes en el momento de realizar un análisis de primera ley para sistemas, perdón, para volúmenes de control o sistemas abiertos. Entonces, continuando, también vemos válvulas de estrangulamiento, que son las válvulas normales que tenemos, bueno, son unas válvulas que lo que hacen es a medida que tú rotas o mueves la llave, puedes cesar o abrir el por donde pasa el fluido, ¿no? En este caso, si estamos en un domicilio, lo que pasa es cuando abrimos o cesamos las válvulas, lo que va a permitir es que pase o no pase el agua para poder realizar otras cosas, ¿no? Entonces, normalmente para una válvula de estrangulamiento, no existe un calor de salida o un calor de entrada o una potencia de entrada o salida, y normalmente se considera que la energía cinética y la energía potencial son iguales a cero, ¿no? Entonces, como es una válvula de estrangulamiento, tiene una entrada y una salida. Y de ahí podemos hacer un balance de masa. Diríamos que primeramente por el balance de masa mi flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2, ¿no? Y de ahí que si yo tengo que tomar en cuenta un balance de energía, me voy a dar cuenta que todo se simplifica hasta el punto de decir que mi entalpía 2 es igual a mi entalpía 1. Por lo tanto, es la forma de hacer un análisis para una válvula de estrangulamiento. Continuemos con las cámaras de mezclado. Las cámaras de mezclado son dispositivos tales como una caldera, una ducha, podemos decir, perdón, que puede entrar agua caliente y agua fría. Al final, estos dos, como están ingresando, lo que va a permitir es que en esta parte de acá salga la mezcla de agua fría con agua caliente, que tal vez podríamos colocarlo como agua tibia. En este tipo de sistemas de cámaras de mezclado, el calor y el trabajo son iguales a cero, y la energía cinética y la energía potencial son igual a aproximadamente cero, donde existen dos entradas, una salida, y todas estas tienen que estar a una misma presión. Es un dato muy importante. Perfecto. También lo vemos de esta forma, como están viendo acá. Si lo vemos de esta forma o de la forma que anteriormente les había mostrado, de la misma manera, si yo quisiera aplicar un balance de masa, yo tengo que considerar que tengo dos entradas. Por lo tanto, yo digo que mi flujo másico más mi flujo másico 2 va a ser igual a mi salida. Y mi salida es mi flujo másico 3. Por lo tanto, al final yo voy a concluir que mi flujo másico 1 más mi flujo másico 2 es igual a mi flujo másico 3. Por otro lado, al momento de realizar un balance de energía, considerando lo que habíamos mencionado anteriormente, yo voy a tener simplemente energía que está transportada por la masa. Debido a que solo es energía que está transportada con la masa, tengo que tomar en cuenta las entradas y salidas. Por lo tanto, digo, salida es flujo másico 3 por la entalpía 3. Y entradas son del flujo másico 1 por la entalpía 1 más flujo másico 2 por la entalpía 2. Y de esta forma yo ya tengo una ecuación para poder calcular lo que me pida. Perfecto.
Ahora vamos a pasar a ver uno de los dispositivos que sí nos va a interesar mucho, los intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor normalmente tiene dos entradas y dos salidas. Normalmente, si vemos un dibujo, vamos a ir más adelante. Normalmente el intercambiador de calor, como su palabra, como su nombre lo dice, es que está intercambiando, ¿no? Por un lado yo puedo tener una agua caliente y por el otro lado yo puedo tener agua fría. Debido a una transferencia de calor por un largo tiempo, estos van a cambiar su temperatura y también van a cambiar sus propiedades. Por lo tanto, va a haber un intercambio de calor y este intercambio de calor va a permitir disminuir o aumentar propiedades, ¿no? Entonces es lo que podemos tener con un intercambiador de calor. Algo interesante que, a diferencia de una cámara de mezclado, es que el intercambiador de calor no es necesario que puedan estar a la misma presión. Por lo tanto, podemos decir que pueden estar a diferentes presiones. Entonces, de acá tengo que demostrar cómo tener o obtener las ecuaciones. Entonces, existen dos alternativas de solución, dependiendo cómo se selecciona el volumen de control. Es decir, por una parte, yo puedo decir que voy a hacer mi análisis, pero voy a tomar en cuenta solamente a la, perdón, solamente al fluido A que va a pasar por una tubería. Como tengo una salida y una entrada, yo puedo colocarle 1 y 2. Por lo tanto, mi flujo másico 1 va a ser igual a mi flujo másico 2 y ese va a ser igual a mi flujo másico de agua. Ahora, debido a que es un intercambio de calor, normalmente el fluido A puede ser que este esté caliente o este esté normal. Entonces, dependiendo, por lo tanto, como va a haber un intercambio de calor, yo necesito considerar cuál es el calor que está entrando. Por lo tanto, para mi fluido A, yo digo que este fluido A es un fluido que tiene una temperatura baja, es decir, agua fría, digamos. Por lo tanto, necesito un calor de entrada para que esta agua fría empiece a ser tibia, ¿no? Entonces, yo tengo que, para encontrar este calor, yo sé que mi flujo másico, que es el flujo másico del agua, multiplicado por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y esa sería mi ecuación. Si yo quiero hacer lo mismo para el fluido B, considerando que tiene una entrada y una salida igual, por lo tanto yo puedo decir entrada 3 y salida 4. De ahí que mi balance de masa voy a obtener que mi flujo másico 3 es igual a mi flujo másico 4 y es igual a mi flujo másico para el agua caliente. Pero como es un agua caliente y lo que yo quiero hacer en un intercambiador de calor es cambiar la temperatura o perder las propiedades que tienen debido a una alta temperatura, por lo tanto, yo necesito hacer este análisis, ¿no? Debido a que en el otro caso, para el fluido A es un calor de entrada, para el fluido B va a ser un calor de salida, ¿no? Debido a que este calor que está pasando por el fluido B debe enfriarse de manera con el fluido A, pero no una mezcla, tal vez podemos decir, no una mezcla netamente, ¿cómo podríamos decirlo? De manera física, es decir, como nosotros mezclamos normalmente cuando tenemos agua y podemos mezclarlo, digamos, con aceite, esa es una mezcla física. En cambio, en este caso, debido a que es una interacción, porque estos van a atravesar tuberías y debido a la transferencia de calor, va a pasar lo que habíamos visto. Va a haber un intercambiador, va a haber un intercambio de calor, ¿no? Entonces, debido a eso, yo sé que para mi fluido B, mi potencia o mi flujo volumétrico, o vamos a decir perdón, mi calor de salida va a ser igual a mi flujo másico multiplicado por la entalpía 4 menos la entalpía 3, que sería entrada menos salida. Y de ahí ya tengo una ecuación. Finalmente,
Como yo sé que mi calor de entrada va a ser igual a mi calor de salida, tomando en cuenta el signo, entonces yo voy a obtener una ecuación general. Y esa ecuación se la demuestra de otra forma. Nosotros, como ya hemos visto acá, ya hemos visto de esta forma. Esa es de la forma en cómo un intercambiador realiza sus propiedades o hace el intercambio de calor, ¿no? Pero si yo quisiera analizarlo de otra forma, la segunda alternativa es análisis en conjunto, es decir, tomando en cuenta todo el conjunto, ¿no? Como vemos acá, tenemos dos entradas. Una entrada que es el flujo másico 1 y otra entrada que es el flujo másico 3. Y por otro lado, también como tenemos dos entradas, justo para un intercambiador de calor, tenemos dos salidas, ¿no? Entonces también tenemos que decir que mi flujo másico 1 más mi flujo másico 3 va a ser igual a mi flujo másico 2 más mi flujo másico 4. Y si yo quiero encontrar el balance de masa, yo tengo que analizar lo mismo que había hecho en el anterior alternativa, ¿no? Entonces al final voy a obtener que va a ser igual a mi flujo másico 1 por la entalpía 1 más mi flujo másico 3 por la entalpía 3 y esto va a ser igual a mi flujo másico 2 por la entalpía 2 más mi flujo másico 4 por mi entalpía 4. Y de esta manera ya podría acabar la segunda alternativa. Entonces, hasta este punto ya hemos visto bastantes dispositivos ingenieriles. Podemos ver más, podemos ver muchos más, pero vamos a verlos estos personalmente en los problemas. Entonces, en los problemas, por más de que en las fórmulas que les pueda proporcionar no esté el nombre, tú tienes que hacerlo